Hola, bienvenido a mi canal Hacer Consciente el Inconsciente. Hoy vamos a hablar de conocimiento. Sí, este canal es para hablar de conocimiento. Pero aparte de hablar de conocimiento vamos a hacer un paralelo con hablar de la mente. Y lo voy a hacer desde dos casos reales. O sea, desde lo que yo sé de dos casos reales. Una soy yo y otra es otra persona que, bueno, por casualidades de la vida, pues últimamente estamos mucho en contacto y hablamos mucho y entonces pues intercambiamos opiniones. Lo primero que tenemos muy en común esta persona y yo es que somos meditadores desde hace un montón de años. Tenemos una capacidad de entendimiento bastante amplia. Entendimiento, es que yo creo que la capacidad tampoco podría decirlo tal así, porque yo antes se medía por la capacidad que tenías de aprender, la capacidad que tenías de razonar, la capacidad que tenías... a mí nunca se me dio el coeficiente intelectual y probablemente a lo mejor sea el de más pequeño que el de una hormiga. Pero sí es verdad que he tenido mucha facilidad de aprender, he tenido mucha capacidad de entender a la otra persona, de ver las intenciones, veía mucho más allá de lo que decía, o sea, me consideraba bastante ágil. Y esta persona, pues, le pasa prácticamente lo mismo, tiene una capacidad intelectual muy alta y tiene una capacidad de entendimiento y raciocinio muy alta. Bueno, pues los dos empezamos cada uno en su vida, empezamos a hacer nuestras vidas como podíamos. Teníamos una cosa, los dos no nos conformábamos con lo que veíamos. Queríamos ir un poquito más allá. Nuestra capacidad de entender, digamos que nos quedaba pequeño lo que veíamos. No es que seamos unas personas raras, diferentes o un súper... no. Somos de andar por casa como cualquier otro y todos nos ha pasado más o menos esto, a todos. Nos cansa lo cotidiano, nos cansa, hay veces que esto nos ahoga y queremos saber algo más. El que más y que menos, todos. O sea, no es una cosa que es exclusivamente de una gente exclusiva, de una manera no. Es muy de andar por casa. Bueno, pero yo hace muchos años que me empeñé en querer saber, porque siempre tenía muy claro que todo esto tenía que partir de algo muy pequeño, de algo muy sencillo, de algo simple. Y desde en esa base de todo querer llegar a ver de dónde partía todo lo que vivíamos, porque no veía que tuviera mucho que ver que una persona fuera buena con su manera de vivir o sus dolencias, ni que fuera más mala y la vida le castigara por eso. O sea, yo no veía ninguna similitud como era la persona de buena o mala, o inteligente o no inteligente, con ser más feliz o menos feliz, o hacer de su vida más en armonía. Yo no le veía. Entonces yo decía, es que tiene que haber algo más allá de ahí. Por supuesto, viviendo de una familia de la religión, que tampoco es que fuéramos muy religiosos, pero sí, bueno, estábamos en ese contexto. Pues claro, yo me acuerdo cuando éramos pequeñas que decían que los viernes santos no se podía comer carne, no sé qué pagaras el cura, para mí eso fue la repera, o sea, no tenías para comer y encima tienes que pagar el cura y se acababan los pecados. O sea, yo es que me parecía todo demasiado absurdo y dentro de esa absurdez tampoco entendía por qué la gente hacía caso a esas cosas. Los mayores, que se supone que cuanto más mayor eras más inteligente, yo no era capaz de entender eso, así que yo siempre quería saber algo más. Pero también tenía la capacidad de entender que lo que yo quería saber no era una cosa que podías hablar con el resto. O sea, me parecía que la gente que me rodeaba no tenía ni el interés ni la capacidad, pero más que nada la capacidad la tiene todo el mundo, pero si no tiene el interés no despierta la atención en él. O sea, tiene que haber un interés. No tenía interés de saber más allá, entonces yo sí quería ir más allá, pero la gente que me rodeaba, yo más o menos responsabilizando a otros por tener una vida, bueno, medianamente. Este chico, por lo que yo sé, lo que quiso es lo mismo, saber más,
pero todo lo que él quería saber tenía que razonarlo, entenderlo. Él tenía que razonar todo, entender todo. Claro, ¿qué le pasaba? Bueno, pues que empezaba a tener situaciones en sí mismas que no eran capaces de entender bien. A mí no me han pasado cosas así como tener situaciones en mí, cosas raras, porque yo todo lo que me pasaba, que no eran cosas, a mí yo soy muy normalita, o sea, no tengo grandes cosas que me han pasado mágicas, no, yo no. Pero las cosas que me pasaban tampoco las veía muy anormales. Las veía bastante normal y siempre pensaba que a todo el mundo le pasaban cosas muy parecidas, o todo el mundo veía la vida como la veía yo. Así que tampoco era una cosa que me trastornaba y repito, a mí no me pasaron cosas más allá. Si es verdad que no entendía por qué las personas hacían una cosa cuando sabía que les llevaban a esa situación y una y otra vez hacían una cosa que les llevaban a una situación que no quería que les llevara. Lo pasa el tiempo y te das cuenta que la gente es muy lineal y solamente se percata de lo que hace ahora, no mira más allá. O sea, no tiene una anticipación. Sí, una anticipación de que cuando va a comprar, pues compra para el día siguiente. Pero en cosas cotidianas, en cosas más adentro, pues no. Entonces yo, claro, yo decía, no entiendo cómo la gente cae en esos errores. Pero yo de alguna manera caía en un error. Esta gente caía por defecto y yo caía por exceso. Porque como ya sabía hacia dónde me llevaba casi todas las cosas, pues casi me pasaba la vida no yendo a ningún sitio. Entonces, claro, tampoco se me hacía, tampoco es mejor, porque por lo menos vives la experiencia y cuentas el fracaso a tus nietos, como digo yo, pero si no vives nada porque sabes hacia dónde te lleva, pues al final lo único que puedes contar es que se estaba así. O sea, así, yo es que era así, como ya sabía todas las consecuencias, pues ya, pues hombre, tampoco es eso, o sea que todo esto lo que quiero decir es que la gente no quiera ir más allá de la capacidad de entender, que no quiera ir más allá de su conciencia, que no sea capaz de ir más allá de... Y cuando digo entender, no es entender con la cabeza, porque la cabeza tiene unos límites, y por muy inteligente que sea, mi cabeza está limitada. Diferencia entre este chico y yo. Este chico quería razonarlo todo. Y entonces fue aprendiendo cosas. Hay algo que no le encajaba cuando se comparaba con el resto. Y al hacer esa comparación, esa diferencia que tenía, quería que alguien le explicara esa diferencia que no le encajaba con el resto. Así que se pasó casi toda su vida buscando que alguien le razonara algo que él no era capaz de razonar. Pues lo típico, psicólogos, psiquiatras, todo lo que haga falta para ir a los mejores especialistas de todo tipo, para que alguien le razonara eso. Eso hubo un momento que se le ha vuelto como en contra. Y eso le empezó a crear inseguridades. Inseguridades que cada vez se le hacían más evidentes. ¿Por qué? Porque él se daba cuenta que sus pensamientos creaban situaciones que luego iba a vivir, y sobre todo, ¿cuándo hacemos esto? Cuando hay algo que me encanta, tengo una situación de mi vida maravillosa y que me gusta tanto, y entonces quiero atrapar esa situación, quiero que esa situación no cambie. Y cuando quiero atrapar esa situación y quiero que esa situación no cambie, ya empiezo a hacer las cosas con miedo, ya no empiezo a ser yo, empieza el miedo a operar. Y entonces, claro, ya no soy yo, ya es el miedo el que... Entonces, como sé que ya no estoy actuando bien y ya muchas veces me ha pasado porque el miedo se está apoderando y al final voy a terminar que esta situación que tanto me gusta la voy a estropear, y claro, eureka, termina estropeándolas. Así que se da cuenta que su cabeza está creando situaciones horrorosas, y más que se fija en las cosas horrorosas que le está creando su cabeza. Así que se empieza a percatar que tiene una cabeza que le está dando muchos problemas, y toda esa capacidad y esa inteligencia que tiene, que todo lo quiere pasar por su cerebro, se le está volviendo en contra. Por otro lado, yo, con mis más y con mis menos, como quería ir más allá de la mente, quería trascender la mente, quería saber qué tanto decían de que se te caiga el velo,
Quería saber por qué te decían que vas en un cuerpo y no eres un cuerpo. Quería ir más allá de ahí, pero tenía la suerte de que la gente que me rodeaba estaba muy lejos de querer hacerse preguntas de este tipo. Así que ni siquiera era yo conmigo misma. Entonces no entraba en debate. Sí me daba cuenta que todo lo que tuviera que ver con el dinero, sabía cómo empezaba la situación y sabía cómo terminaba. Y sí, en ese caso me pasaba como este chico. Siempre repetí. O sea, yo me acuerdo la primera vez que alguien se quedó con algo mío, era con una madrina, mi madrina, cuando éramos muy pequeñitos, que había muy poquito dinero, pues nos regalaba unas telas para que mi madre, en este caso, nos hiciera ropa. Mi madre daba por hecho que a mí al día siguiente se me iba a olvidar y estas telas las utilizaba para hacer ropa, primero para mi hermana mayor, pero luego para mi hermana siguiente a mí no me tocaba. Y entonces yo creo que desde ahí hasta hace 4 días he visto como siempre se me da el dinero. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver con el dinero mío, cosas que son mías, que alguien se las queda. Yo siempre hice una cosa que era muy tonta. Como podía razonar, entonces yo primero decía, bueno, es que claro, soy de mi hermana mayor porque está saliendo y yo era muy pequeña. Y entonces yo no salgo y normal que yo para estar en el pueblo no necesito nada y no es normal que se lo haga ella. Cuando pasan 2 o 3 años que se lo hace para mi hermana, la siguiente, ahí ya no entendía mucho. Ahí volví a hacer de Cenicienta, volví a decir, ay, siempre lo mío, qué mala, que me quitan las cosas que son mías. Y yo creo que desde ahí hasta hace 4 días que dije, no te das cuenta que lo estás creando tú. Una y otra vez lo estás creando tú. El mundo de la empresa me pasaba un poquito eso. Y de hecho me puse manos a la obra de decir, no, es que si tú estás en modo ser por donde van las situaciones, los demás, cuando quieres bajar a modo tierra, te han quitado lo tuyo, el sitio y todo. Entonces el momento que dije, no, bajo a tierra. Empiezo a hablar con la gente de tú a tú, o sea, no solamente sé que si digo esto luego van a hacer esto y luego no sé qué, no sé cuánto, entonces ya me ahorro todas esas cosas, no. Si tú te mueves con lo mío, te muerdo. Y empecé a bajar, me costó y bueno, yo creo que todavía me falta camino, ¿no? Pero ya empecé en el plano material, o sea, en el mundo de la experiencia, a decir, basta, o sea, por aquí no. Este chico siguió intentando razonar y en su razonamiento cada vez se encontraba con un miedo más grande. Más grande. Me pasaban cosas que no podía explicar, o sea, aunque intentaba, buscó a todo tipo de gente que le ayudara a que se fuera, el miedo que tenía claro, pero a ver, tenía miedo a su manera de pensar. Prueben a observarse cómo piensan y les aseguro que si lo hacen, cogen una inseguridad increíble, porque se dan cuenta que su manera de pensar es pésima y se empiezan a dar cuenta que su manera de pensar enlaza mucho con su manera de vivir y entonces le crea una inseguridad máxima. Claro, esa inseguridad hay que trascenderla, es decir, hay que seguir sabiendo que eso me pasa, pero después está el que trasciendo eso y ya empiezo a ver cómo pienso. La mayoría de la gente se para ahí. Yo he visto a gente, decir, haz esto, mira cómo piensas y venir a decirme, no me has hecho ningún favor, porque ahora como sé cómo pienso es que me ha dado como una especie de superstición. Ahora observo cómo pienso, me da miedo y entonces más mal pienso y más creo que se va a cumplir lo que estoy pensando, entonces más miedo me da. Sí, todo el mundo nos pasa eso, pero tienes que seguir sabiendo cómo piensas para trascenderlo y que te des cuenta que tú no eres el pensamiento, tú eres el que piensas, pero tienes que separarte. Son cosas muy sencillas si nos empezamos a poner, o sea, si tenemos un interés en ello, nuestra atención se activa. Entonces vamos activando esa parte nuestra que vamos dándonos cuenta de que es de otra manera.
Bueno, así que yo, en mi mundo, intento trascender todo eso y quiero saber que somos algo más, lo tengo clarísimo, que no somos un cuerpo, que vamos en un cuerpo, que no somos el que pensamos, no somos un sentimiento, somos el que siente, no somos un pensamiento, somos el que piensa, y no somos esta identidad que nos hemos creado para relacionarnos con los demás, sino que somos el que va en esa identidad. Así que a partir de ahí, cuando te das cuenta de eso, es cuando empiezas a trascender todo eso y empiezas a darte cuenta lo que eres. Energía y vibración. Y si trasciendes eso, simplemente eres nada. Cuando te empiezas a dar cuenta de eso, empiezas a activar la parte abstracta, que es la que es mucho más grande que nosotros, y la parte concreta, que es esta cosa poquita que vemos, que para nosotros es un todo, que es nuestra vida. Y entonces se va activando, cada vez te vuelves eres más conscientes de que hay una parte tuya mucho más grande, entonces no te tienes que esforzar tanto en hacer cosas porque sabes que esa parte tuya se encarga mucho mejor que tú. Bien, yo voy en este camino y este chico, con toda su meditación, con todos sus... yendo a todo tipo de gente que le ayudara a entender, a razonar, pues cada vez se metió más y más y más y más o sea, con miedo a su cabeza, con miedo a lo que pasaba y cada vez creando más inseguridades. Por lo que sé, hay un momento que en la vida, pues claro, estamos en el mismo camino y nos toca charlar. Así que charlamos sobre ello. Bien. Yo empiezo a darme cuenta que hemos transitado cosas muy parecidas, pero a diferencia que quiere razonarlas y no puede razonar cosas que trascienden. ¿Cuál es el mayor problema que tiene en este caso este chico? Sí, que tiene un cerebro muy privilegiado, pero no sabe que ese cerebro, lo que vive o cómo vive no es cuestión de... no se puede razonar. Va más allá, trasciende la mente. Trasciende me está mandando un WhatsApp. O sea, estoy hablando de él y me está mandando un WhatsApp. Increíble. O sea, él tiene un cerebro privilegiado, tiene una capacidad de entender privilegiada. Privilegiada es como se entendía, porque es privilegiada siempre y cuando trabaje a favor, pero si trabaja en contra, yo sé mucha gente que tiene una capacidad intelectual muy grande y ha destrozado su vida. Porque no ha sido capaz de razonar, no ha sido capaz de entender, y gente que se ha metido en drogas, gente que ha tirado, digamos, por el camino fácil porque no ha sido capaz de estudiar. Yo conozco compañeros, sobre todo un compañero de mi hijo, que lo trataron de hiperactivo cuando lo único que tenía es una capacidad superior y no terminó ni los estudios. Y yo siempre decía, lo están destrozando. Lo que pasa es que ¿quién soy yo para meterme allí? Y tampoco es tan fácil. Bueno, así que yo trasciendo la identidad y este chico quiere razonarlo todo. Bien, cuando empezamos a coincidir y empezamos a intercambiar cosas, una de las cosas que me dice, tú me vas a ayudar, o sea, entre los dos vamos a encontrar la solución. Y yo decía, no hay que encontrar la solución ya está ahí. No hay que buscar nada. Vas a tener que aprender a vivir y saber que te vas a equivocar. Si te estás equivocando siempre, ¿cuál es el problema? Si tienes miedo a enfermar, te enfermas. Y tienes miedo a que no sé quién se vaya y se va. Y tienes miedo a que no sé quién se va. ¿Cuál es el problema? Y sigues vivo. ¿Cuál es el problema? Que tengo una inseguridad máxima. ¿Por qué? Porque no soy capaz de razonarlo. No lo puedes razonar. Porque lo que te sucede está más allá de tu mente. Pero tú nunca has sido más allá de tu mente. Porque como es muy poderosa, crees que todo pasa por ella. Bien. Así que el otro día se me ocurrió hacerle como un juego que me pareció muy interesante. Y yo decía, mira, según yo lo veo, digo, esto es muy fácil de entender. Digo, nos pasamos toda la vida creyendo que somos una patata. Todos creemos que somos patatas, tal como es una patata, que pelas una patata y como es una patata. Pero en el fondo, la verdad
es que somos una cebolla. Tenemos muchas capas. Muchas capas. Tenemos una capa física y biológica, tenemos una capa que es un sentimiento, tenemos una capa que es un pensamiento, tenemos una capa que es nuestra identidad, tenemos una capa que es una lógica, tenemos una capa que es energética, tenemos una capa que no es nada. O sea, sigues quitando capas y al final no hay nada. Pero somos una cebolla. Y siempre todo el mundo se cree que es una patata. ¿Cuál es el problema? Que te cruzaste tú, que le digo yo. Que tú te has empezado a dar cuenta de que eres una cebolla. Y ay, madre, tienes un problema. Porque las patatas no tienen capas. Y tú de repente te has dado cuenta que tienes capas. Y nadie tiene capas. Y tú tienes capas. ¡Wow! Así que voy a buscando a todo el mundo que alguien me ayude a ver. Que me digan, ¿qué me pasa? Tengo capas. Claro. Imagínate un mundo de cebollas, que alguien le diga, un mundo de patatas, donde todo el mundo son, por muchos estudios que tengan, que estudian cómo es la patata por dentro, para qué sirve la patata, cómo hacen de la patata lo mejor, cómo curar una patata que no sé qué, cómo no sé cuánto. Dentro de todo eso siguen pensando que son patatas. Ya apareció uno y le dice, oye, que tengo capas. Claro, por muy especialista que sea, muy psicólogo y muy todo lo que haya razonado usted sobre la mente, cómo funciona la psique humana, cómo funciona el frontal y el lateral y cómo razonamos y cómo pasa de aquí a acá y cómo... Todo lo que usted haya razonado, todo lo que haya estudiado usted y todo lo que usted sepa, lo sabe sobre un cerebro, sobre una mente. Pero este chico tiene un problema que ha trascendido la mente sin saberlo y ve algo que le extraña. Entonces va toda la gente que jamás pasó, tendrá muchos estudios y tiene muchos títulos de no sé cuánto y sabrá mucho sobre la mente. Pero este chico ha trascendido la mente y se ha dado cuenta que tiene capas. Así que lleva desde muy jovencito, ya teniendo más años que yo, somos más o menos de una edad, lleva que alguien le explique, quiere saber qué le pasa. Y nadie, absolutamente nadie, le da nada más que la explicación típica. Usted tiene trastorno no sé qué, o obsesión de no sé cuánto, o... ¿Por qué? Porque vas a la gente que toda la vida se ha creído y está seguro y te lo van a demostrar la ciencia y todas esas cosas que hacen, que somos patatas, y tú de repente llegas con que eres una cebolla. Pues te van a tratar de todo. Te van a dar todo tipo de medicinas para que dejes de obsesionarte con eso. Cuando el mayor cosa que tienes que alguien hacerte ver que tú vas más allá de la mayoría, pero no lo puedes razonar, lo tienes que vivir, lo tienes que dejar y lo tienes que disfrutar. Ahora se me viene, ¿quién no ha visto Spider-Man? Y yo últimamente que me están picando mucho las arañas, digo, al final me va a pasar como... Hago así de vez en cuando a ver si me sale la tela de araña. ¿Quién no la ha visto? Cuando se empieza a dar cuenta de los poderes que tiene, se cae por todos los lados. Nada le sale bien al principio hasta que empieza a controlarlo. Pero claro, en vez de empezar a controlarlo, si fueran los médicos que le dijeran qué le pasa cuando hace así, le sale una tela de araña o cuando puede volar, pues claro, evidentemente va a estar tratado en un... refugiado en un sitio, atado de pies a mano, porque claro, pues este chico le pasa lo mismo, tiene una capacidad, ha trascendido la mente, pero nadie le puede hacer razonar eso, no se razona, no se razona. Entonces cuando dice vamos a encontrar, digo, si es que no hay nada que encontrar, si ya lo tienes todo. Ya, pero al final vamos a encontrar, no hay solución que encontrar, si ya está ahí. Lo que tienes que es no querer razonarlo, sino disfrutarlo. Ya, es que mi mente me crea cosas malas. No te equivoques. Tu mente te crea todo lo que vives, como la de todos, solo que tú eres consciente de que te crean las situaciones malas porque es donde te fijas.
Y sabes cuando empiezas a tener unas conductas en especiales, sabes perfectamente cómo termina el cuento y evidentemente como eres consciente de que eso es así, ¡pum!, se materializa. Entonces dices, ¡oh!, siempre me pasa lo mismo. Ya, pero las cosas buenas también las has creado tú. Solo que no te percatas, porque son naturales, lo llevas haciendo toda la vida. Y crees que es de afuera, o que es hereditario, o que es no sé qué, o que es no sé cuánto. Claro, caímos en los patrones de todos y eso es bueno, pero las que veo, ¡wow!, me dan yuyu. No te equivoques. Todo lo que vives lo estás creando tú. Y eres muy consciente de lo que estás creando y cómo lo estás creando. Pero solo te fijas en lo malo, lo demás te crees como el resto. O sea, hay una parte tuya que ves que eres cebolla, pero hay otra parte tuya que, bueno, como todo el mundo, una patata. ¡No! Usted es una cebolla. Y la mayoría de la gente no sabe que es una cebolla. Se cree que es una patata. Y entonces ahí me he dado cuenta y digo, es verdad. Y nos tratan como patatas, y nos actúan como patatas. Y el que sabe que somos cebollas nos trata como patatas. Pero tenemos varias capas. Y podemos estar en cada capa. Se nos puede caer una capa y dentro hay otra capa. Y se nos puede caer una capa y dentro hay otra capa. Si tú coges una cebolla y le quitas toda la capa, no hay nada. Una patata, le quitas todo y no hay nada. Pero cebolla le quitas una capa y hay otra. Le quitas una capa y hay otra. Le quitas una capa y hay otra. Y dentro del todo es donde germina algo para crear otra vez un montón de cebollas. Creo que crean solo una, ¿no? Pues un montón de capas. Esa es la diferencia. Entonces la gente que quiere hacer cosas para desarrollar, que si el ojo, que si la glándula pineal, que si... Paren. Que si el Reiki... Paren. Paren. No es así. No es así. Es como lo que he dicho muchas veces del huevo. Si tú abres un huevo desde afuera, es un huevo. Si se abre desde dentro, empieza una vida, es un pollito. Lo abres desde afuera, fin del huevo. Lo abres desde dentro, principio de otra vida. De otra vida. Nosotros tenemos que abrirnos desde dentro. Este canal te ayuda a que resuene. Que somos una cebolla. Que tenemos muchas capas. Y que no nos percatemos como una cebolla no quiere decir que no seamos una cebolla. Así que ahora la gente que se percata como una cebolla, que ha ido... O llevan a los niños a los psicólogos porque son hiperactivos, porque llevan a los niños a no sé qué porque no te hacen caso. Los niños están mucho más conectados, ellos saben que son una cebolla, pero no pueden compararse porque ven a todo el mundo como cebollas. El problema es que nosotros nos vemos como patatas y queremos que ese niño se vea como patata. Y ahí hay una diferencia muy grande. Nosotros todo lo que sea más allá de la mente, de razonar, nos parece algo raro, extraterrestre. Yo siempre pensé que cuando me empezara a dar cuenta de cómo funciona todo esto, es decir, cuando fuera capaz de trascender todo, que ¡wow! Era como, ¡ya! He llegado. ¡No! Trasciendes todo y ves que hay que trascender más. Y ves que tu vida tampoco es que vaya más deprisa, porque todas esas cosas hay que darle la vuelta, y no es tan fácil darle la vuelta a todo, es fácil, pero hay que trabajárselo. Así que te vas dando cuenta que, te enteraste de un poquito más, pero nada más. Yo la primera vez que leí que aunque sepas mucho, nunca podrías decir que estás más evolucionados que el que está de al lado, pues me parecía, el que tienes al lado, pues me parecía un poco jo. Con todo lo que... cuando te das cuenta es que no. ¿Por qué? Porque está al lado, escuchas a alguien, por muchos estudios que tenga, o nada de estudios que tenga, o simplemente sea, bueno, es que para mí la gente de pueblo es la que más sabe, me encanta la gente de pueblo, me encanta la gente mayor y me encanta la gente que no es tan superficial, tan aparentosa. Entonces, claro, para mí aprendo mucho, me encanta hablar con la gente que tiene su vida más o menos, tiene mucha capacidad, sabe mucho más de conocimiento, o sea, mucho más de la vida, como se diría.